Después de una declinación allá por noviembre, diciembre, una encuesta reciente de Roberto Bachman, de CEOP, demuestra cierta recuperación en la imagen del presidente Alberto Fernández, en la imagen de la gestión, en realidad, es Alberto y el gobierno. Más de 1.100 personas entrevistadas en todo el país, respetándose proporciones de edad, sexo y nivel socioeconómico. La encuesta es telefónica, fue telefónica, y está precisamente en línea Roberto Bachman para que nos dé mayores detalles del trabajo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Aquí saludan Caballero, Sandra Russo, Hamilton, Restivo y Pablo Caruso. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para toda la mesa también. Bien, Roberto, dije bien, ¿no? ¿Hay una recuperación de la imagen del presidente? Sí, es cierto. Hay una recuperación de la imagen del presidente, una recuperación que viene dándose desde mediados de diciembre y que hoy ha llegado a cerrar, hoy, días pasados, que cerró esta encuesta, en 57,9% de imagen positiva, sumando dos categorías, muy buena y buena. ¿Y dónde está apalancada esa recuperación? Esa recuperación está apalancada fundamentalmente en varios temas. El primero de ellos es que ha empezado a tener más, digamos, mejor perfil los tributos del presidente, aunque hay algunos que todavía esfuerzo con respecto a esos atributos, pero mejoró mucho la cuestión de capacidad, la cuestión de la cercanía con la gente y la cuestión de la honestidad. Estos tres atributos componen la canasta básica que hoy ha permitido que el presidente vuelva a crecer, y quizás lo que la gente está pidiendo es un poco más de firmeza y mostrar un poco más que existe un plan, además de pelear contra el COVID. Y reconocen que sí, en ese contexto, que ha mejorado muchísimo también el posicionamiento del gobierno frente al tema del COVID, al haber destrabado dos cuestiones muy importantes, que es la vacunación, el éxito que está teniendo en el mundo la vacuna Sputnik, que primero fue muy criticada, terminó siendo una de las vacunas más efectivas y han comenzado a llegar. Esta semana llega también la de AstraZeneca, y este inicio, digamos, de un proceso de vacunación está generando muy buenas expectativas, y esto es uno también de los factores que elevan, digamos, la imagen del presidente. Y el segundo elemento es que empieza ya a hablarse nuevamente de una necesidad de comenzar a recuperar la economía tras este año difícil, donde se corrieron atrás de los problemas. Hay aspectos importantes que la gente está viendo como positivos. Este es el segundo factor. Hay recuperación en algunas cosas y nota que el gobierno ha empezado a tomar conciencia por el tema de la inflación, que es algo que le preocupa a la gente, y recuperar el valor del salario, que esto es lo que ha generado también muy buenas expectativas. Y el tercer factor es el inicio de las clases presenciales, que también el gobierno decidió tomando el rol de generar el control epidemiológico del proceso, que por supuesto, dada la ley de educación que existe en Argentina, queda en manos de cada gobernador, en el caso de las provincias, y del jefe de gobierno del distrito, que es una ciudad autónoma, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estos son los tres grandes factores que han permitido que haya vuelto a crecer una imagen que había bajado de algunos puntos y ahora volvió a crecer. Estaba en 50 hacia fin de año, 54 a mediados de enero, y ahora en los primeros días de febrero 57,9. Bachman, Sandra Russo, lo saludo, buen día, ¿cómo le va? Sandra, ¿cómo está? Bien, bueno, estaba escuchando el desglose que hacía de esos atributos que usted dice extra COVID. Sin embargo, da la sensación de que, o por lo menos
la que uno tiene sin ser encuestador y sin tener esos datos, de que en realidad el atributo más pesado, más fuerte, más sólido en relación a la imagen presidencial es es la Sputnik, el plan de vacunación, tener la gestión de la pandemia aparentemente bajo control o mucho mejor bajo control que otros presidentes en otros países, más que los otros atributos que usted nombró. Sí, por supuesto. Además, lo que publicamos está con respecto a la vacunación. Lo que ocurre es que la vacunación es, y hay otras cuestiones que tenerlas en cuenta porque van a aparecer a lo largo del tiempo. La fortaleza más grande es esta. Y el desafío también más grande, porque tiene que venir una vacunación ahora bastante masiva para sostener todo lo que estábamos hablando, que es la economía va a mejorar muchísimo si la gente está vacunada y puede salir a trabajar, y también va a garantizar que las burbujas educativas, para que las clases no tengan que ir para atrás, siga adelante, y aunque no sea el mismo primer semestre cuando funcionaban las escuelas al 100%, por lo menos que la presencialidad comience a cambiar un poco el triste panorama de pasado. Por eso digo, Robert, Hamilton te saluda, ¿cómo andás? Esto, sin duda, la vacunación y sobre todo el éxito que tuvo la Sputnik, que nació como una vacuna marginal, muy criticada por medios dominantes, y terminó siendo una de las vacunas más ponderadas por el mundo entero y más buscadas Robert, por el mundo entero. Sí. ¿Cómo te va? Mariano Hamilton, ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Che, escuchame una cosa. ¿Quién es el que viene atrás del presidente? Porque ahora venís hablando del presidente, pero ¿quién viene atrás y con qué porcentaje? No, hay bastante diferencia. Es decir, hay dos en la Argentina. Uno es el del presidente, que está en ese 58%, y otro es el de Rodríguez Larreta, que está alrededor del 60%. No, se te cortó, ¿no? ¿Podés repetir, por favor, que se cortó? El presidente y 60% que tiene Rodríguez Larreta. Esos son los dos líderes con mayor imagen positiva. El resto tiene mucho más abajo. 50% Patricia Bullrich, 49% María Eugenia Vidal, alrededor de 43% Massa, algo similar 40% Cristina, el resto todo para abajo. Hay mucha diferencia ahí. No hay grandes liderazgos, no es época de muy buenas imágenes para los políticos, son momentos difíciles. Roberto, ¿cómo estás? Pablo Caruso te saluda ahora. Quería preguntarte, no sé si este trabajo lo incluye, digamos, la característica que le da, o que vos mencionás que apalanca la imagen positiva del gobierno respecto de la conducción de la crisis sanitaria. ¿Son características que la gente le atribuye también para resolver, por ejemplo, el tema precios y salarios? ¿O eso tiene otra característica? ¿Se lo observa de distinta manera al gobierno del presidente? Yo te diría que es el principal factor de tensión, por eso yo lo señalé. Cuando vos le preguntás a la gente qué debe priorizar el gobierno, si lo sanitario o lo económico, a principio de la pandemia se decía lo sanitario, pero con todo, 70-30. Hoy cuando le preguntás qué debe priorizar, si lo sanitario o lo económico, después de idas y vueltas, de que lo económico llegó a dar vueltas 70-30, hoy es 60-40, 55-45 a favor de lo económico. Es decir, esto es lo que está ocurriendo. También la economía está atrás de esto, y la gente se da cuenta que detrás que la pospandemia es la recuperación económica, y tras la pospandemia viene va a venir la presión hacia la exigencia de lo que el presidente se comprometió durante la campaña. Y Roberto, la última de mi parte, ¿hay alguna medición respecto de
cómo quedó posicionada la oposición, sobre todo la que tiró en contra respecto de las vacunas y demás, cómo quedó posicionada frente a esa imagen positiva de Alberto Fernández en la gestión del aprovisionamiento de vacunas. Por eso creo que si cuando te dije las imágenes tenés de alguna manera el perfil de cómo está funcionando eso, ¿no? O sea, pagó costos la oposición por haberse puesto de punta contra la vacunación, digamos. Pagó ciertos costos, que Patricia Bullrich tenga una imagen de 50% muestra la interna que puede haber dentro del propio Juntos por el Cambio, porque María Eugenia Vidal, que se cayó la boca mucho y quedó con un perfil muy bajo, tratando de no quedar pegada en esta cuestión, hoy mejoró su imagen y tiene 49% de imagen positiva. Pero Rodríguez Larreta, que siempre estuvo más allá del conflicto por la quita, que no fue nada menor para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La quita de los puntos de la coparticipación, Rodríguez Larreta, que tuvo una imagen llegó a tener imagen mucho más alta que la que tiene hoy, sigue manteniéndose como un líder potencialmente muy importante. La gente quizá le está pidiendo a la oposición no tanta destrucción, no tanto, por eso quedan muy descolocados algunos otros líderes, y comenzar a plantear cuestiones alternativas. Pero bueno, esto se va a ver ahora, viene un año electoral, esto cambia en 3-4 meses, dependerá de cuando digan aura con respecto a la decisión de si va a haber o no va a haber pasos, si va al Congreso o no va al Congreso, si se decide simplemente atrasarlas un mes y la campaña se correrá un mes. Pero este es un año electoral y ahí la oposición va a necesitar comenzar a trabajar su discurso para no perder votos y evitar la dispersión. La oposición tiene un cierto riesgo de dispersión, que eso en una elección de medio término es complejo para la oposición. Eso es lo que le pasó al peronismo en el año 2017, ¿no es cierto? La unidad de la coalición de gobierno le sigue dando esa oportunidad frente a las elecciones, y el gobierno también se está preparando para esas elecciones. Roberto, muy claro como siempre, muchísimas gracias por este contacto en la mañana. No, gracias a ustedes, que tengan buen día a todos. Roberto Bachmann, el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, registra un aumento en el respaldo a la gestión del presidente, la imagen del presidente. Más de la mitad de los argentinos considera bueno su gobierno, pero yo noté acá que se armó un bache terrible cuando dijo lo de Rodríguez Larreta, ¿no? Porque los números están por encima, incluso en cuanto a imagen, dijo Bachmann. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué es lo que ha sucedido con Rodríguez Larreta, cuyo mérito, hasta donde yo sé, es ser un buen agente inmobiliario? A ver. Yo tengo una teoría, pero no sé si les interesa conocerla. Nos interesa muchísimo, Hamilton. Y bueno, le hizo el presidente de la Nación, le hizo un lanzamiento de campaña cada 15 días. O sea, lo posicionó en toda la Nación. El presidente de la Nación le hizo un lanzamiento de campaña cada 15 días. Cuando lo juntaban con Kicillof y él, se juntaban los tres a hablar de la pandemia en un lanzamiento de campaña. O sea, a los Rodríguez Larreta lo conocían los porteños y 3 o 4 más de las provincias adyacentes. Y ahora lo conocen en Santiago del Estero, en Tucumán, en Formosa, en Chaco, en Río Negro, en Ushuaia. No sé si operó eso efectivamente así, puede ser. A mí me parece que el gesto que había que tener era ese. No estoy diciendo, no estoy diciendo que el gesto no hubiera sido necesario. Lo que estoy diciendo es la consecuencia del gesto. La consecuencia del gesto fue un lanzamiento de campaña cada 15 días. Yo creo que también interviene eso que comentábamos ayer de cómo se articula la derecha, pongámosle en términos de Rodríguez Larreta, y sus sus fuerzas adyacentes, que son las que van al choque con las posiciones más extremas, el negacionismo, los antivacunas. Todos sabemos que responden también a Juntos por el Cambio y que Rodríguez Larreta es el candidato de Juntos por el Cambio. Sin embargo, él se preserva. También le hemos regalado
un fondo amarillo con el ministro de Educación, ¿no? Que eso creo que también son señales que pesan en el imaginario, pero las posiciones más extremas no están visualizadas en la figura de Rodríguez Larreta. Él se guarda cierta moderación, aunque podemos, aunque nosotros sabemos, conociendo un poco el paño, que llegado el momento va a juntar fuerzas con los que tienen imagen más baja y que son los más gurkas, por decirlo de alguna manera. También es cierto que una campaña inteligente, en este caso por parte del oficialismo, sobre todo si acomoda más o menos el tema económico, si efectivamente se da el tema de las vacunas como se prevé, en algún momento va a tener que obligar a Horacio Rodríguez Larreta, si es que fuera esa figura la que va a preponderar en Juntos por el Cambio, a tener definiciones que van más allá de su órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Va a tener que tomar decisiones respecto de continuidad o ruptura sobre el gobierno de Mauricio Macri, sobre un montón de otras definiciones que hoy no se le piden. Claro. Y se puede esconder, porque en definitiva, más allá de los matices, el proyecto de mundo es el mismo. Sí, ahí es donde está la cuestión, digo, cómo la oposición se agrupa cuando llegue el momento de contar los porotos. Ese es como el gran dilema, ¿no? Y creo que más o menos lo tenemos claro. Por un lado van a estar Macri, Bullrich y todo lo que Sandra definía como los gurkas ideológicos, y del otro lado va a estar María Eugenia Vidal, Larreta y los más moderados, para llamarlos de alguna manera, que dejarán de ser moderados el día que tomen el poder, ¿no? Como todos sabemos perfectamente. Son al revés estos, ¿no? El macrismo es el teorema de Baglini al revés. Cuando llegan al gobierno te despedazan, ¿viste? Es como el teorema a la inversa, pero lo seguimos charlando en un rato.